nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. ¿Quieres conocer a Jesús? Y también quieres saber cuál es el costo que hay que pagar para conocerlo. Hoy te invito a que juntamente conmigo podamos reflexionar sobre esa pregunta. La charla de hoy la vamos a tener en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 20 al 33. Gloria a ti, Señor. También un cierto número de griegos, de los que adoraban a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora, mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban ahí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras, Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesitamos considerar que el Evangelio, cuando habla de fiesta, se refiere a la fiesta de la Pascua. Y por curiosidad, ahí habían griegos que iban a asistir a la celebración. Recordemos de que judaísmo y politeísmo en ese momento se estaban uniendo. Los griegos eran politeístas y los judaísmos eran monoteístas. Allá en los Hechos de los Apóstoles, Pablo nos dice que cuando él estaba en Atenas, él se encontraba que los griegos tenían un sinfín o diferentes dioses. Y era lo que le extrañaba, que siendo muchos religiosos o teniendo mucha religiosidad, no encontraban ellos poder saciar su alma, su sed de conocer y de comprender a ese Dios que tanto mencionaban. Por alguna razón los griegos quieren una entrevista especial con Jesús. Tenían ese anhelo de conocerlo, ese anhelo que tú y yo debemos de tener hoy en día. ¿Cómo podemos hacerlo? Por el momento lo podemos hacer a través de la palabra. Muy pronto, en algún momento, lo vamos a conocer personalmente. Es interesante ver la reacción de que van con los griegos con Felipe. Algo tal vez los unía, a lo mejor el nombre les parecía un poquito familiar.
La reacción de Felipe también llama mucho la atención de ir a Andrés y no directamente a Jesús. Hay inseguridad, hay duda. Si queremos conocer a Jesús, no debemos de dudar y no debemos de tener esa inseguridad. ¿Estamos seguros de querer conocer a Jesús? Hay gente que anda en la búsqueda de algo, como los griegos, en una relación significativa con Dios. Vivimos en una cultura donde está hecha y está impregnada de la religiosidad. Eso no significa que la gente conozca realmente a Jesús, que han experimentado como el judaísmo o como el politeísmo de los griegos. Pero no están satisfechos. O sea, tenemos un montón de dioses, pero ninguno nos satisface. Hay gente que alcanza como los griegos a creer en Jesús. Hay algo diferente. Sus afirmaciones, la forma en que Él enseña, la forma que Él viene hacia nosotros, lo hace una categoría diferente. Y es ahí donde nace el deseo de querer conocerlo. ¿Y tú quieres conocer a Jesús? Entonces, a pesar de que vivimos nosotros en un país diferente o creyente, mi pregunta es para ti que hoy me estás escuchando, ¿conoces a Jesús? Y si me respondes voy a la iglesia, esa no es la respuesta. No es ir a la iglesia sinónimo de conocer a Jesús. Podemos estar en una iglesia y no conocer a Jesús. Podemos hacer las obras más altas, las obras más caras, pero no podemos conocer a Jesús. Y si lo conocemos, ¿lo estamos haciendo accesible a los demás? ¿A otras personas? Porque finalmente lo que Felipe y Andrés van a hacer es convertirse en facilitadores. Ellos no estorbaron, ellos no fueron celosos, ellos no fueron egoístas, sino que dijeron, Jesús, aquí hay alguien que quiere conocerte, que está rogando, dice la Sagrada Escritura. Ellos facilitaron a que los griegos llegaran y que pudieran conocer a Jesús. Esa es nuestra tarea. Recordémonos de Juan el Bautista también, donde decía, yo solo soy la voz que anuncia el camino para que la gente pueda encontrarse con Jesús. Eso es lo mismo contigo y conmigo. Debemos de ser el canal, debemos de ser el puente si realmente nosotros ya conocemos a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a aquellos si van y le dicen, mira que quiere conocer? Y Jesús viene y nos revela y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Uy, ¿qué tipo de respuesta es esta? Algo incoherente. A lo mejor para los que no lo conocemos. Ellos le dicen que quieren conocer y Jesús dice, es la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús da una respuesta y esa respuesta que da, esta va con un propósito, ese propósito que tú y yo necesitamos. Él revela primero. Pongámonos en el lugar de los griegos y no en el lugar de los judíos. Revela su propósito, su razón por la cual él, siendo un bebé, nació en un pesebre que estaba apuntando en dirección a la cruz. Si lo quiero conocer, debo saber su propósito. ¿Por qué él vino? ¿Para qué él vino? Si yo los pongo a escribir respuestas, daremos respuestas muy diferentes. Y nos vamos a dar cuenta de que él hoy, en este pasaje de la Biblia, nos pone una revelación. También nos revela que necesitamos saber el costo que debemos considerar si queremos conocer y servir a Jesús. A una de las partes más difíciles y más duras de Jesús. Él confronta a los griegos y a los judíos, a los discípulos y a todo aquel que lo quiere seguir y lo que significa e implica seguirlo. Ha llegado la hora. Ya Daniel también habla del Hijo del Hombre y Jesús es uno de los títulos que más se atribuyó dando a conocer su divinidad y su humanidad. El Hijo del Hombre. No nos habla de una hora de 60 minutos que tú y yo podemos tener hoy en día, sino de una hora que está preparando un momento específico del cual va a suceder algo. Y Jesús dice,
el cual va a ser glorificado. En San Juan Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, es la boda de Canaán. También Juan narra que procuraban aprenderlo, pero nadie lo hizo porque aún no había llegado la hora. Llegamos aquí y el mismo Jesús nos dice, ha llegado la hora y es la hora de ser glorificado. Es interesantísimo. Jesús no dice, ha llegado la hora que voy a morir en una cruz y ser derrotado, o está hablando que va a ser glorificado. ¿Cuántos de nosotros realmente hubiésemos visto una cruz que era de humillación para los judíos como una oportunidad de glorificación? ¿Cómo iba a pensarse que Dios iba a usar eso tan brutal para ser glorificado? Jesús iba a ser glorificado en la ejecución, en la crucifixión, en la resurrección y en la ascensión. ¿Cuántos de nosotros miramos una enfermedad y no la miramos como algo para glorificar a Jesús, a Dios Padre, sino que la miramos como un castigo? Pero si nos preguntamos, ¿cuál es la manera o la mejor manera que alguien sea enaltecido o reconocido? ¿Se nos hubiera ocurrido morir en una cruz? Hay que meditar, hermanos. Por eso la idea de que Jesús tenía que morir fue un shock para todos sus apóstoles. Cuando Pedro le dice, Señor, no vayas ahí porque ahí te van a prender, ten compasión de ti. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Jesús nos empieza a mostrar ya desde ahí cómo ve las cosas. Así debemos de verlas nosotros también, si queremos conocer a Jesús. ¿Será que ya conocimos a Jesús? Ok, griegos, no hay problema. ¿Quieren conocerme? Fíjense que sí, yo soy aquel que va rumbo a la cruz, aquel que tienen que saber eso que apunta hacia ese momento, eso que tienen que saber ustedes, que yo voy a pagar los pecados de todos. No podemos conocer a Jesús si no aceptamos el costo que le significó hacerse hombre, el costo y el precio que él tuvo que pagar para poder venir a reconciliarnos con el Padre. No puedo pretender conocer a Jesús e ignorar la cruz. La paradoja del grano de trigo que tiene que caer en la tierra y morir para poder dar fruto. Jesús primero ahí se refiere a él mismo. Jesús acaba de decir que él va a ser glorificado. Usa esta ilustración porque el morir va a dar mucho fruto y es necesario morir. Pedro quiere impedir que él vaya a la cruz, al camino de la humillación, el camino difícil, el camino del dolor. Pero Jesús a través de eso, a través de morir, él da muchos frutos. Y si hemos creído realmente, somos parte de ese grupo, de ese fruto. La salvación de nosotros es posible porque Jesús murió en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Él está cargando nuestros pecados. Por eso hay fruto. Por eso la salvación se hace posible para todos siempre y cuando creamos. El trigo, señores, hay que machacarlo y tirarlo en la tierra para que dé fruto. Es por eso que la parábola del trigo tiene que morir. El principio y el concepto es para dar fruto. Hay que morir primero. La persona que es discípulo de Jesús, si no estoy dispuesto a renunciar al yo, no puedo seguir a Jesús y no puedo tener la salvación. La vida viene a través de morir, pero morir yo. Eso es lo que enseña y eso es lo que debe ocurrir en los que le quieren conocer. A esta altura de la plática, de la charla y la reflexión, ¿queremos conocer a Jesús? ¿Queremos seguir? Porque esto está fuerte y así debe de ser. Tenemos que morir nosotros. A veces pensamos que seguir a Jesús no va a pasar nada, que ya toda la salvación vino de regalado, que Él se encarga de todo, que Dios pone y que a ti no te costó nada porque a Jesús le costó todo. Si quieres creer en Jesús, te va a costar toda tu vida. Debes estar consciente de eso. Mateo nos habla que a sus discípulos Jesús les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará.
Jesús no está interesado en que anden grandes multitudes para poder estar con Él, sino que Él está interesado en que nosotros le conozcamos, muramos en el hombre viejo y renazcamos juntamente con Él y que demos fruto. Jesús nos llama a morir a nosotros mismos. ¿Queremos conocer a Jesús y estar dispuestos a esto? Si quieres vivir para sí mismo, vas a perder tu vida. Pero si renuncias a tu vida, vas a terminar encontrándola y vas a salvarla. Por ejemplo, en Lucas también encontramos, acordados de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Que ella quería arrepentirse, pero que no quería arrepentirse. Quería cambiar su vida, pero no quería cambiar su vida. Al final ella aceptó, pero fue y miró para atrás y se convirtió en sal. Quiere decir que nos estamos aferrando a las cosas pasadas. Tenemos que morir en Jesús. El hombre rico, por ejemplo, el hombre rico viene y le dice a Jesús: yo he cumplido los mandamientos, yo he estado ahí y he amado al prójimo. Pero viene Jesús y le dice: ok, muy bien, reparte todo lo que tienes, dale a todos los pobres y sígueme. Y él lo que hace, ¿qué es? Darle la espalda a Jesús. Él se arrepiente de seguir a Jesús. Es porque no tenemos la convicción de morir nosotros mismos y queremos conocerlo. Y cada vez que esto está ahí, y va a ser un estorbo para que tú y yo no podamos seguir a Jesús. Pablo en Corintios nos dice lo siguiente: y por todos murió para que todos los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Gálatas también Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta verdad está en toda la Sagrada Escritura. Yo debo de morir a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones, a mis voluntades, a mis vanidades, porque es la única manera de llegar a vivir renunciando a tu vida. No es tan fácil, pero es la única manera de alcanzar la vida en plenitud. Pongamos atención en estas palabras de Jesús. Hoy vivimos en un mundo donde todo se trata de un hombre céntrico, en un evangelio automatizado. No hay que seguir nuestro corazón, sino la voluntad de Dios. Como cristianos, debemos de pensar y reflexionar. Si he conocido a Jesús, ¿he renunciado a mi vida? ¿Ya no vivo yo? ¿Cristo vive en mí? Esta es una de las que debemos de reflexionar. Está ahí delante de ti y no voy a poder seguir avanzando si no tengo claro eso, si no renuncio a mi vida. La Biblia dice morir a nosotros mismos, olvidarnos, porque solo cuando te olvidas de ti, puedes prepararte para los demás. No hay manera de seguir avanzando cuando conocemos a Jesús si no optamos por cargar nuestra cruz, si no cambiamos, así como lo hicieron los griegos, porque los griegos necesitaban escuchar eso. Cualquier persona que quiera conocer y seguir a Jesús necesita partir de ahí. Adoramos a un Mesías que fue a morir en la cruz, y si nosotros queremos seguirlo, debemos de morir en la cruz también. Las emociones de Jesús en ese momento, Jesús se torna con emociones espirituales, con emociones sentimentales, y también tiene su grado de dificultad. Hoy nos está diciendo que muramos a nosotros mismos, que vamos a sentir emociones encontradas, que vamos a tener dificultad en las emociones espirituales, que vamos a sentir esa tensión. Y empieza: Señor, si puedes apartar de mí este cáliz, apártalo, sino que se haga tu voluntad, más no la mía. Eso nos lo narra San Lucas. Y muchas veces nosotros, con esas emociones, queremos empezar. Nomás sentimos un dolor de cabeza y: Señor, ¿por qué me estás mandando esto? Que tenemos que morir en Jesús para dar fruto. Esa tensión que siente el alma de Jesús, de preguntar otra manera: Señor, ¿será posible que no me puedas quitar esta muerte en la cruz? No, es la única forma. Entonces le dice: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros? La respuesta de Jesús, la respuesta que tiene Jesús a través de Dios Padre, es esa, donde Dios valida a Jesús y tiene esta interacción y se oye una voz del cielo que dice: es la voz del cielo, lo ha glorificado y de nuevo lo glorificaré. En San Marcos, cuando lo están bautizando, cuando bautizan a Jesús, también dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Es la transfiguración.
Es ahí donde nos está confirmando. Si nosotros morimos en Jesús, vamos también a ser glorificados. También vamos a ser glorificados como Jesús. Otra voz donde dice, es que esto lo está diciendo por Jesús, dice la gente. Entonces viene Jesús y le dice, no, señores, están equivocados. Lo está diciendo por ustedes, porque este es el juicio del mundo. Por eso lo está diciendo. Donde su Dios va a ser expulsado. O sea, Satanás, pues, si no creían en Dios. ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Qué representa? Su muerte reproduce un juicio para el mundo. El mundo se condenó a sí mismo debido a la decisión que tomó respecto a Jesús. Y lo mismo hoy nos condenamos en no creer, en ser incrédulos. Y lo rechazamos. Por eso es que el juicio del mundo, porque lo condenamos, lo tenemos nosotros mismos. En San Juan encontramos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos parados si no creo en él, si no cargo con mi cruz? En conclusión, Él nos ha revelado que es el Salvador, el Hijo de Dios, en el que yo decido poner mi fe y plena confianza, al que quiero conocer. Si eso no ha ocurrido aún, tú no has creído que Jesús es tu Salvador y tu Señor. Anímate a querer conocer a Jesús, porque vale la pena morir para vivir con aquel que echó fuera al príncipe del mal por medio de la cruz. Eso representa la victoria sobre el maligno. Nuestra vida está segura en sus manos. Ahora que se te ha revelado Jesús, ¿sabes el costo que hay que pagar para seguirlo? Mi pregunta es, ¿quieres conocer a Jesús? Recuerda, la hora ha llegado.